Estabas escuchando That's the Way Life Is de Pet Shop Boys. 10 horas 17 minutos, 11 grados la temperatura, 75% de la humedad. Recordá que para comunicarte con nosotros lo podés hacer por nuestro WhatsApp 11 22 62 77 28. 11 22 62 77 28. Ese tema fue a pedido de Analia, que lo pediste temprano. El operador pensó y dijo, te pongo de Pet Shop Boys. ¿Pasada las 10? Pasadas las 10. Ahí está. Ahí está, cumple. Daniel Desain es periodista, es director ejecutivo de La Gaceta de Tucumán, es presidente de ADEPA, la Asociación de Periodistas, de Entidades Periodísticas de la Argentina. Muy amablemente y muy gentilmente me trajo Industria Periodística, Tendencias, Innovación, Perspectivas y Rumbos 2018. Gracias, Daniel, por venir a Radio Sónica. No, gracias por invitarme. Contame un poco y contale a la gente qué es ADEPA. Cómo ADEPA trata de poner los medios de comunicación, de alguna manera de contar y de juntar diferentes visiones dentro de los medios de comunicación, porque debe haber visiones tan diversas dentro de ADEPA, tanto ideológicas, periodísticas. ¿Cómo se hace ser presidente de una gran institución como ADEPA? Bueno, es una organización que nació hace 55 años y que nació como una asociación que representaba a diarios exclusivamente por el momento en que nació en los 60. El diario de papel tradicional. Claro, los diarios tradicionales, y eso se fue ampliando y hoy es la organización más representativa de la prensa a nivel nacional, con más de 200 socios, dentro de los cuales tenés desde esos diarios, que en ese segmento representa el 90% de la industria si lo medís por circulación, pero por ejemplo en el área online, con los nativos digitales, más las ediciones online de los medios tradicionales, representa un 80%, pero además tenemos radios, además tenemos televisión, tenemos revistas, semanarios, se fue ampliando el segmento para representar a todas las áreas. Y la misión original, que sigue manteniéndose hasta el día de hoy, es por un lado la defensa de la libertad de expresión, sin la cual el ejercicio profesional no es viable en plenitud, y al mismo tiempo el desarrollo de la industria, ¿no? Y estas cuestiones, bueno, se van mezclando. A veces uno de los temas encabeza la agenda cuando hay gobiernos o situaciones complejas para el ejercicio periodístico. En otros momentos, yo diría como el actual, donde se distiende la relación entre el poder político y los medios, lo que domina la agenda es la crisis de la industria, ¿no? Una búsqueda de sustentabilidad en el cual estamos en un mercado ultra competitivo, en un mercado con audiencias fragmentadas, donde se transforma radicalmente y de manera vertiginosa la manera de consumir información, ¿no? Se multiplican los dispositivos para consumirla, las demandas de las audiencias cambian, se van segmentando las exigencias, ¿no? Con lo cual dar respuesta a esas exigencias y buscar un modelo que dé autonomía económica es cada vez más complejo, y eso es central para poder seguir ejerciendo desde ya el rol que debemos ejercer de manera independiente, ¿no? ¿Cómo ves la libertad de expresión en estos momentos en la Argentina? ¿Ves que hay un pleno ejercicio de la libertad de expresión? ¿Crees que todavía existe algún tipo de impedimento a ese ejercicio pleno? ¿Qué estás viendo en general en estos últimos años, en la actualidad? Bueno, hasta el 2015 creo que vivimos uno de los periodos más complejos desde el 83, de regreso a la democracia, en materia de ataques a la libertad de expresión de muy diverso tipo, ¿no? Y que estaba en línea con lo que ocurría en países como los de la órbita bolivariana, en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua, en Bolivia, escalones más atrás, porque en esos casos el ataque fue muchísimo más intenso, pero sí con muchísimos puntos en común, ¿no? Leyes específicas para tratar de cercenar esa libertad, el uso de la pauta oficial, por ejemplo, como una herramienta para primero castigar medios, distintos tipos de presiones oficiales y paraoficiales, por ejemplo, como presiones anunciantes para quebrar las ecuaciones económicas de los medios, ¿no? Quiebre de los canales habituales de diálogo, como las conferencias de prensa, ¿no? Clausura de la información pública, bueno, distintos elementos que hicieron que esa libertad fuera degradándose y estuviera seriamente amenazada durante todo ese tiempo. A partir de diciembre de 2015 creemos que hubo un cambio muy importante, donde se volvió a una normalidad institucional en esta relación, que siempre es compleja, que siempre es tensa, ¿no? Que siempre tiene fisuras, una libertad a la que siempre hay que estar velando, y que presenta una cantidad de casos desde ya preocupantes, pero dentro del balance general evidentemente hubo un giro relevante que nosotros destacamos oportunamente. No sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa que es más fácil el acceso ahora. Vos llamás a un funcionario o llamás a un asesor y en general la información te llega, obviamente después hay que chequearla, pero la información te llega
Eso no pasaba tanto hasta diciembre del 2015, era como todo más reservado, por ahí había información que circulaba a algunos periodistas, tal vez más cercanos al gobierno, pero no nos pasaba que cualquiera podíamos chequear una información tan fácil. Y además, también hoy particularmente veo que es más fácil el acceso a través de Internet y de algunos canales que a través del Ministerio de Innovación se están poniendo en funcionamiento, ¿no? Bueno, de hecho, la Argentina era hasta hace pocos meses uno de los únicos 3 países de Sudamérica que no tenía una ley de acceso a la información pública, ¿no? Y eso implica tener información sobre la gestión del Estado disponible no solamente para los periodistas, sino para cualquier ciudadano que pretenda pedirla, solicitarla. Y eso es una de las medidas de los niveles de transparencia que tiene un gobierno en su gestión, ¿no? Y al mismo tiempo, una sanción de esa ley marca una política en el área de libertad de expresión y comunicación de actos públicos, ¿no? Que es lo que decís vos. Con lo cual, evidentemente, ya sean los marcos formales, como son las conferencias de prensa, al acceso en off, el acceso virtual que tienen los periodistas a los funcionarios, ha cambiado radicalmente, ¿no? Entonces yo creo que si hay una característica de este gobierno en esa área, es la amplitud, ¿no es cierto?, y el contacto mucho más ágil y razonable, ¿no?, con un sector que le genera obviamente una cantidad de incomodidades, ¿no?, de diferencias lógicas, pero es ese juego, ¿no?, y aceptar ese juego es parte de la convivencia democrática. Te tengo que preguntar, como presidente de ADEPA, ¿qué pensás de lo que pasó con Roberto Navarro, que hemos hablado estas semanas, con el supuesto despido que le han realizado desde C5N? Bueno, nosotros respetamos las decisiones editoriales de las empresas periodísticas, ¿no?, que tienen derecho a trabajar, contratar, despedir y trazar las líneas que ellos consideran convenientes, y creemos que en principio esto se encuentra dentro de ese marco, ¿no? Es decir, la compañía ha manifestado que hubo problemas de indisciplina, ¿no?, entre el periodista y las autoridades del canal, que llevaron ¿No crees que esto tenga que ver con una falta de libertad de expresión, de opinar por parte del periodista? Bueno, nosotros nos hemos manifestado en algunos casos que podían tener algún punto de contacto, por ejemplo, cuando Pepe Eliashev fue despedido, o Nelson Castro, ¿no? Estamos hablando en un caso de un medio público, donde allí las responsabilidades son diferentes, porque hay una obligación de pluralidad por parte de las autoridades circunstanciales, pues son medios del Estado y no deben ser usados como órganos proselitistas ni gubernamentales. Y en el otro caso era un medio privado, pero donde era clara la intervención de funcionarios dentro de un clima en el que esa intención de intimidar y condicionar la línea editorial era una regla, ¿no?, a través de todas las cosas que yo estaba señalando previamente, ¿no?, que tenían que ver con, además, estos llamados y presiones, intimidaciones, sacarle la pauta, darle o quitarle una licencia, etcétera, etcétera. Todo eso no se ve dentro de este marco, con lo cual torna poco probable de que eso haya ocurrido, esa presión, digamos, ¿no? Entonces, en principio, tomamos la versión de mientras no haya algún elemento concreto que muestre que existe esa intervención, y en ese caso sí, desde ya nos manifestaríamos, ¿no? Pero el clima es evidentemente diferente y no encontramos hasta ahora ningún indicio que sugiera que algún funcionario, sobre todo de alta jerarquía, pudo haber llevado adelante algo de esa naturaleza. Camila. Sí, quería preguntarle cómo cree que han actuado los medios en lo que respecta a la desaparición de Santiago Maldonado. A ver, es una cuestión que marca evidentemente una gravísima deficiencia del Estado, ¿no? Hay una responsabilidad allí, exigir al Estado que actúe y que dé cuenta de lo que verdaderamente ocurrió y suministre a la ciudadanía información concreta es evidentemente una responsabilidad del Estado, y en este caso es una falla del Estado, y en ese sentido esa exigencia por parte del periodismo es absolutamente correcta. Cuando ¿no? hablamos del Estado hablamos de los poderes en general, Los tanto el judicial poderes, como el ejecutivo, ¿no? Porque acá también el judicial ha tenido bastante que ver, ¿no? Por supuesto. Pero al mismo tiempo sí creo que hubo un uso político de ese caso, y eso nos parece deleznable, ¿no?, por parte de un segmento que ha tratado de establecer una relación de una intencionalidad respecto directamente del presidente Macri en esa desaparición, y me parece una teoría absurda, ¿no?, inverosímil. Entonces, una cuestión es la responsabilidad del Estado, donde los medios naturalmente pueden exigir que el Estado dé cuentas de lo que ocurrió allí, ¿no?, y marcar esa deficiencia, porque es insólito que a tanto tiempo de esa desaparición no se tengan novedades al respecto, pero otra cosa es utilizarlo de manera
política para trazar una responsabilidad que va mucho más allá de eso. Sin embargo, viste, Daniel, que analizábamos justamente ayer o antes de ayer los números y realmente no le pegó al presidente Macri el caso Santiago Maldonado. Por el contrario, hasta al parecer lo ha hecho subir su imagen en relación a tal vez a esta utilización de la que vos me estás hablando, ¿no? Sí, yo creo que en líneas generales lo que marcan las encuestas es que acentuó los sesgos, ¿no? Es decir, que aquellos que habían votado en las PASO, donde todavía el tema no había dominado la agenda, ¿no? Confirman su posición y de alguna manera la radicalizan, y lo mismo ocurre desde ya con el segmento kirchnerista, donde eso se conserva. Hay un segmento de indecisos, ¿no? Donde probablemente los números hayan favorecido en el análisis de este caso a Macri, pero en líneas generales yo creo que lo que hizo este caso es aumentar la polarización, que hay que señalar también que fue una estrategia política de los dos extremos antes de la PASO. Ya que estamos hablando de los medios en el caso Maldonado, también te pregunto por los medios en el caso Nisman, porque viste que también mucho esta semana se habló de la pericia que se conoció con anticipación, que va a presentar Gendarmería, creo que la presentó ayer o en el día de hoy, y los medios lo supimos anticipadamente. En realidad el periodista Román Lechman, para decirlo correctamente, del diario Infobae, lo publicó y lo supo con anticipación a la publicación de la pericia oficial. ¿Eso está bien, está mal? ¿Es una fuente periodística que está bien, que se debe reservar? ¿Cómo es la relación de los medios ahí con la información? No, bueno, la obligación siempre del periodismo es seguir los protocolos, ¿no? De decir, no largar ningún tipo de información que no esté debidamente chequeada, claro. Y allí depende de las fuentes que tiene cada periodista, del ojo periodístico, del criterio periodístico del periodista y del medio, digamos, que va a alargar algo de esta naturaleza. Y allí, por supuesto, que hay que tener mucho cuidado en temas tan delicados, tan sensibles, tan susceptibles de ser utilizados políticamente. Otra de las cuestiones que creo yo que ha potenciado los sesgos, ¿no? Y ha aumentado las posiciones previas, algo negativo en principio para el debate público y democrático. Y algo de eso ocurre acá. Creo que son cuestiones que hay que tratar con muchísimo cuidado, con muchísima responsabilidad, en casos que tienen una cantidad de elementos técnicos difícil de comprender para la ciudadanía, y ahí está la función del periodismo, tratando de aclarar debidamente estas cuestiones, interpretarlas, contextualizarlas, ¿no? Jerarquizarlas, diferenciar el rumor de la información chequeada, ¿no? Y evidentemente acá este es uno de los temas donde el oficio periodístico debe actuar allí con profesionalismo, ¿no? Bien, ¿cómo ves los medios, la diferencia entre los medios del interior con los medios de capital? ¿Ves alguna diferencia? ¿Les es más difícil hoy a los medios de capital, a los medios del interior sobrevivir versus los de capital? ¿Cómo es esa relación que me parece interesante? Mucha gente nos está escuchando del interior del país, fundamentalmente de Córdoba, de Santa Fe. ¿Cómo es esa relación? Bueno, el interior es muy diverso, ¿no? Entonces depende. Las regiones tienen características muy distintas en sus economías, en su situación institucional. Buena parte del interior, particularmente hablo del norte, tiene situaciones de dependencia de sus gobiernos enormes, por el altísimo porcentaje de empleo público, por ejemplo, ¿no? Porque o las bajas alternativas del empleo privado, la ausencia de organizaciones intermedias, ¿no? La debilidad de la justicia. Entonces, allí los quiebres de los equilibrios republicanos normalmente son mucho más profundos. Y en esos casos hacer periodismo es muy difícil, porque la vía de sustentabilidad normalmente termina cayendo en la pauta estatal. Claro. Y eso ya condiciona de manera absoluta al medio. De hecho, condicionó a muchos medios que hoy han cerrado. Es decir, la cantidad de pauta estatal que tenían, de alguna manera, sin solventarse por parte de los privados o con sus propios recursos, hizo que tomaran demasiada gente que ahora no pueden sostener, ¿no? Exacto. Nosotros no estamos en contra de los subsidios, pero sí en contra de que la pauta sea usada como subsidio, claro. Porque el objetivo de la pauta es comunicar la gestión del Estado, ¿no? Es suministrar a los individuos los elementos de interés público que debe la ciudadanía debe tener a su disposición. Pero puede haber subsidios directos, pero siempre que se aplique con pautas objetivas, claras, que no se presten a la discrecionalidad ni la arbitrariedad de los funcionarios, ¿no? Te doy esto para que vos condiciones tu línea editorial. Entonces, en eso hay que tener siempre muchísimo cuidado, y este tipo de apoyos a empresas periodísticas que juegan un rol clave dentro de la vida institucional nos parece positivo, pero siempre que se dé en ese marco y no como ocurrió hasta ahora. No te quiero meter en un tema de disputa entre los medios, pero ¿crees que hoy la entrega de pauta es equitativa o todavía se sigue viendo que algunos medios, tal vez por ser más importantes, siguen siendo privilegiados sobre otros?
A ver, si vemos lo que pasó desde 2003, desde la asunción de Néstor Kirchner hasta fines de 2015, vemos que una pauta que estaba en el orden de los 15 millones de dólares pasó, si tomamos todo el gasto comunicacional, ¿no?, en sus más distintos conceptos, a más de 1.000 millones de dólares. Es decir, un crecimiento exponencial. Este gobierno heredó esa distorsión, ¿no? Primero el aumento y luego la arbitrariedad en la distribución, que era según la línea. Entonces, muchos de los medios con mayor audiencia, por ejemplo el Grupo Clarín, La Nación, El Cronista, Perfil, fueron discriminados durante ese momento, ¿no?, sin otra razón que la línea editorial. Ahora lo que el gobierno intentó, primero fijó una autorregulación, donde fijó una serie de pautas que tienen que ver con pautas objetivas como los niveles de audiencia, cuestiones como el federalismo, la pertinencia del mensaje. Si voy a hacer una campaña sobre el Zika, la haré en las regiones donde esto afecta, etcétera, ¿no? Ahora, esta autorregulación nosotros creemos que es insuficiente, que se necesita una ley, ¿no?, que trascienda a este gobierno, con criterios muy claros en esa distribución. Y creo yo que lo que está haciendo el gobierno es lentamente racionalizando los niveles de pauta en primer lugar y luego fijando pautas más objetivas. ¿Por qué? Porque si hiciera un cambio abrupto, cerrarían rápidamente muchas empresas. Sí. Por ejemplo, la Cristóbal López, que estamos hablando recién, ¿no?, que es la tercera en cantidad de pauta que recibe, con una línea claramente opositora al gobierno, lo cual habla bien del gobierno en ese sentido. Y además una gran estructura que hay que mantener, que si lo cierran de un día para otro hay gente que se queda en la calle. Exacto. Analía. Sí, parece que Cristóbal López igual vende ese 5N. Sí, esa es una información que tenemos ahí, veremos si termina sucediendo o no. Así es. Quería preguntarle acerca de cómo se distribuye la pauta en medios digitales, teniendo en cuenta que los medios digitales están en continuo crecimiento y más estos últimos 3 años, ¿no?, con la tecnología. Bueno, yo estuve en el Congreso de la Nación cuando se debatieron los distintos 5 proyectos de ley, concretamente sobre distribución de pauta. Ahí estaba con Ignacio Fidanza, la política online, que es representante de una de las asociaciones. De una de las cámaras, ¿no?, que representa diarios digitales específicamente, manifestó una serie de críticas. Nosotros mismos, cuando se fijaron las nuevas escalas del IVA para los medios, planteamos que se habían excluido los digitales, ¿no?, y se los incluyó a partir de ese planteo. Pero a ver, lo que claramente se bajó ve, al 10,5, es así, es correcto eso, se ¿no? hizo 3 escalas, de acuerdo a los niveles de facturación, hasta 63 millones, hasta 126, de 126 para arriba, bajando los niveles de IVA, ¿no? Claro. Ahora, lo que sí que claramente ocurre en el espacio digital es que hay 2 compañías que se llevan a nivel mundial el 75%, y si vemos los nuevos ingresos que se generan, el crecimiento de lo digital, el 85%, que son Google y Facebook, ¿no? Claro. Entonces ahí claramente nosotros creemos... llevan la mayor pauta. 75% de toda la torta digital, que el año que viene va a superar a todos los demás medios. Claro. Hoy es la televisión el número 1, pero en el 2018 va a ser Internet. Y de ese porcentaje, 3/4 partes ya se lo llevan. Y de lo nuevo, es decir, todo lo que entró este año, por ejemplo, 85 por arriba. Ahora, allí claramente nos parece que se trata de empresas de muy distinta naturaleza, digamos, ¿no? La función que cumplen las empresas periodísticas tiene un rol institucional que no tiene nada que ver con el que juegan los nuevos jugadores digitales, ¿no? Entonces allí sí creemos que puede haber una discriminación positiva para jugadores como los periodísticos, que cumplen un rol central para la ciudadanía, para la convivencia, para la vida democrática, para el debate público, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, además, eso también es algo que seguramente las cámaras y los empresarios están un poco mirando qué sucede, porque también entendamos que Google, más allá, o Facebook, no tanto Facebook, pero sí Google, tienen posibilidad también de direccionar contenidos. Entonces ahí de alguna manera el Estado tendrá que regular cómo otorga esa pauta, con algunas condiciones de evitar el direccionamiento de algunos contenidos para que sean equitativos para la totalidad de la población, ¿no? Me imagino que eso también ustedes lo están pensando, lo están viendo y lo estarán planteando. Es un debate a nivel mundial, ¿no? Si uno vemos, por ejemplo, algunos datos, 3 meses antes de la elección que gana Trump, más del 50% de los contenidos con formato periodístico que circularon en las redes sociales, concretamente en Facebook, Estados Unidos, eran noticias falsas, claro, ¿no? Entonces, allí hay una incidencia sobre ese material tóxico que circula en el ecosistema digital, que genera consecuencias institucionales de gran gravedad, como hemos visto en el resultado de esta elección concretamente. Y por lo tanto esas empresas son responsables, pero además tiene que haber otros jugadores intentando buscar mecanismos de antídotos para esa contaminación. Antídotos naturales son los medios periodísticos desde ya, ¿no? Y hay algunas iniciativas de las tecnológicas para incorporar a medios tradicionales y buscar elementos para ir diferenciando contenidos falsos de contenidos chequeados, por ejemplo.
Pero evidentemente, bueno, ese es uno de los problemas. El otro problema es el uso de los contenidos que generan las empresas periodísticas por parte de las tecnológicas, ¿no? Ahí hay otra cuestión que tiene que ver con los derechos de autor, que tiene que ver finalmente con la sustentabilidad y el costo en la generación de contenidos de calidad, ¿eh? Otra cuestión, por lo que mencionas vos, la falta de transparencia de los algoritmos, ¿no? En la que normalmente en las redes sociales las distintas preferencias son los que marcan los contenidos que recibe cada uno y genera las famosas burbujas digitales, ¿no? En las que nos quedamos nada más que en grupos de gente que piensa como nosotros, y eso atenta contra el debate público que se basa en el contraste de ideas distintas, digamos, ¿no? Eso requiere una democracia, y ese es el intento que hace todo medio periodístico: traer ideas diferentes, ponerlas sobre la mesa, tratar que la ciudadanía discuta en base a parámetros racionales, ¿no? Diversidad de visiones, de enfoques. Bueno, en las redes sociales la lógica es la opuesta, digamos, ¿no? Daniel, si alguien que te está escuchando está estudiando periodismo o pretende estudiar periodismo, ¿le recomendarías que lo haga? ¿Bajo qué criterios? ¿Cómo ves tu vida desde que empezaste a estudiar periodismo y hoy con tus años, con este cargo importante que tenés y que por ahí estás dando charlas en la Argentina y a en mí, el por mundo? ejemplo, que quiero estudiar periodismo. Me acuerdo una entrevista que le hicieron a Borges en Italia, periodistas italianos, que le dijeron: ¿qué le recomendaría a los jóvenes poetas italianos? Y Borges dijo: que desistan. A ver, yo lo primero que diría es que es una profesión extremadamente competitiva, digamos, ¿no? Sí. Entonces es cada vez más difícil insertarse. Hay por un lado, una desconexión de la academia, de los centros de formación respecto del mercado, creo que en todos los planos, sí, ¿no? Sí. Pero en este caso quizás es más complejo todavía, porque es un negocio y un oficio que se ha transformado de manera radical en los últimos 20 años, ¿no? Estamos a 2 décadas de la irrupción de Internet de manera masiva en nuestras vidas, de la aparición de las primeras ediciones online, y a partir de allí todo cambió, todo se aceleró, y el periodismo tradicional, el periodismo profesional, es cada vez más difícil de ejercer. ¿Por qué? Porque los medios les cuesta cada vez más lograr sustentabilidad. Han perdido la exclusividad, hay nuevas formas de consumir información. La gran competencia, ¿no? La gran competencia, el cuestionamiento del rol que muchos gobiernos... Y ni siquiera a veces periodistas, porque hay gente que ejerce... Sí, en redes sociales. Claro. Bueno, claro, ahí la discusión sobre si el periodista tiene una diferencia específica respecto de cualquier ciudadano que aporta información y participa en la construcción de la noticia. Una ciudadanía que ya no se queda en una posición pasiva, sino que dice: yo quiero opinar, critico, participar, y si no me dan esa participación, yo no voy a consumir ese tipo de contenidos, ¿no? Sí, la interactividad, ¿no? Que hoy está tan vista a través de los medios. La exigencia de la ciudadanía en la fijación de la línea editorial. Entonces, ¿qué hay que privilegiar en la home de una edición online? ¿La nota más leída, ¿no? O aquella nota que el editor considera que es la más relevante desde el punto de vista institucional, ¿no? Es decir, una nota de espectáculo que puede ser la más leída, o una nota política del día que quizás es más compleja y tenga menos lectores. Bueno, ahí aparecen todas esas pujas. Y creo yo, a ver, que todo periodista joven o aquel que se está formando tiene que tener en cuenta estas cuestiones relacionadas al cambio, ¿no? De la industria, ¿no? Es decir, cuáles son estas nuevas formas de consumir y procesar y distribuir información, qué es lo que buscan las nuevas audiencias, ¿no? ¿Qué pasa, cómo cambia con la multiplicación de dispositivos esta generación de contenidos? ¿Qué herramientas tenemos para adaptarnos, ¿no? Cómo los medios tradicionales empiezan a despegarse de sus viejos soportes, ¿no? Para hacer usinas de generación de información que llegan a través de múltiples plataformas, y eso cambia el juego, y cada plataforma exige una estética distinta, un lenguaje distinto. Bueno, manejar todo eso, que es mucho más complejo y que antes se limitaba a 2 o 3 habilidades y ahora son múltiples, es uno de los grandes desafíos de cualquiera que pretenda insertarse dentro de este medio. O sea, ¿usted piensa que también debería complementarse con una carrera de grado, por ejemplo, el periodismo? A ver, un consejo que yo daría es tratar de tener alguna característica específica, digamos, ¿no? Porque todo no se puede abordar. El periodismo generalista es cada vez más difícil. Entonces, una carrera de grado o alguna maestría o alguna especialización o formación paralela siempre ayuda a ir definiendo un perfil, digamos, ¿no? Pero independientemente de ese perfil, que puede ser un perfil económico, un perfil político, un perfil jurídico, etcétera, sí hay que tener muy claro las cuestiones básicas de este cambio, digamos, ¿no? Entonces, poder tener habilidades en cuanto a narrativas diferentes, ¿no? Saber manejar herramientas digitales y saber medir las métricas, ¿no? Los periodismos estaban muy
separado de lo cuantitativo, ¿no? Entonces empezaba a decir, bueno, ¿quién está escuchando? ¿Quién está viendo? ¿Quién está leyendo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿En qué dispositivo? ¿Cuándo? ¿No? Segmentación etaria, geográfica, es decir, eso es importantísimo. Exactamente, eso le quería preguntar, ¿qué pasa con nuestros datos personales, nuestros contactos, que dicen de que vale más que el petróleo, ¿no? Sobre todo para hacer campañas políticas? Se cuestiona mucho que el presidente Donald Trump de Estados Unidos así ganó. Por ese seguimiento de información que hacen. Bueno, el uso de los datos pasa en todos los segmentos, en todas las industrias, en todos los sectores, ¿no? La política desde ya, las empresas, por supuesto, ¿no? Pero los medios también, ¿no? En el sentido de usar esos datos para darle a la audiencia lo que está requiriendo, para tratar de darle a los anunciantes también. Esto siempre es un juego. ¿Es leal o no es leal? Bueno, depende del nivel de transparencia que se le dé. Es decir, hay lo honesto sería proponerle al usuario, al espectador, en el caso de un medio de comunicación, o al ciudadano, de que consienta el uso de sus datos, ¿no? Y a cambio de ese consentimiento, que tiene un valor, que le dé acceso a ciertas cosas, contenidos, ¿no? A cuestiones, beneficios exclusivos, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos lo hacen, otros no, y evidentemente... Y algunos van a empezar a hacerlo. Algunos van a empezar a hacer, algunos somos conscientes de que eso pasa, otros no, ¿no? A ver, los grandes jugadores tecnológicos, básicamente, la dinámica de sus negocios es usar esos datos, ¿no? Google, Facebook y demás, es lo que tiene más valor. Pero hay una forma honesta de hacerlo, ¿no? En la medida de decir, vamos a usar estos datos para darte lo que necesitas, lo que te sirve, para conocer cómo nos consumís y de esa manera saber que si a la mañana te interesa tal cosa, en ese horario te daremos esto, o que si lo consumís en tal dispositivo, daremos algo adecuado para esa tablet o para ese celular, ¿no? Y si en tal hora necesitas papel o necesitas verlo a través de un medio audiovisual convencional, suministraremos esos contenidos de esa manera. Bueno, eso es lógico y es algo que genera un beneficio para ambas partes. ¿Los gobiernos, ¿no? pueden usar nuestros datos? Bueno, hay Facebook, todo lo que... Hay reglas, ¿no es cierto? Hay leyes que regulan el uso de los datos y los ciudadanos deben ser conscientes de cómo se usan esos datos. Hay mecanismos para autorizar o negar el uso de los datos por parte del gobierno. Bueno, hubo ciertas polémicas, evidentemente eso se usa muchas veces de manera espuria. Yo creo que ahí falta mucha pedagogía, ¿no? Que la gente conozca debidamente cuáles son sus derechos. Sí, porque uno a veces también los vuelca desde el desconocimiento, y eso también la gente tiene que saberlo, que esos datos que vuelca van a ser utilizados en algún momento por alguien, ¿no? Así es, entonces falta una didáctica de cómo se mueve el ecosistema digital y cómo circulan nuestros datos, cuáles son los daños que nos pueden generar, ¿no? Cuáles son los beneficios potenciales, y siempre saber que nosotros estamos en control de esos datos y que tenemos algunas herramientas para denegar ese uso, ¿no? Daniel, te agradezco por haber venido a Radio Sónica. Bueno, ¿ya habías ido a alguna radio online alguna vez? Estuve en algunas, de hecho nosotros tenemos un medio puramente digital en Salta. En Salta. Y bueno, hemos recorrido medios nativos y siempre nos parece una experiencia interesante porque, bueno, parte del futuro se está jugando acá. Bueno, gracias por venir. Es director de ADEPA, presidente de ADEPA en realidad, Asociaciones Periodísticas de la Argentina, así que gracias por venir a Radio Sónica y seguramente nos vamos a encontrar en el camino de la vida que a nivel periodístico es bastante amplio, así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Usamos el aire solo para